Lo que pasa es que leí una entrevista que le hicieron a Gabriel Batistuta, el que hace los goles. Él fue uno de los mejores jugadores del mundo. Hasta antes que aparezca Messi, él era el goleador de la selección argentina. Él estuvo en 3 mundiales y en todos los equipos que jugó fue goleador. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando le entrevistan, él dice que fue bien duro para él salir adelante. Él no tenía apoyo, no tenía recursos, las puertas cerradas, y sin embargo se esforzó, luchó, trabajó y poco a poco se abrió camino y salió adelante. Salió adelante con todo el éxito y también con recursos económicos para una vida cómoda. Y el reportero le dice: ¿y tú crees que tus hijos llegarán a ser grandes futbolistas? Dice: no. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo. Tienen mi amor, tienen mi apoyo, tienen todas las facilidades, las comodidades. Están bien cómodos. Ellos no quieren esforzarse. Ellos no quieren superarse. Y nunca van a llegar a ser futbolistas o famosos, porque esa es la realidad. Yo leí esta entrevista y me tocaba el corazón y decía: es verdad. Es verdad, porque el proceso de renovarse, de renovarnos, de ser mejores, de dejar lo viejo y agarrar lo nuevo y ser mejores personas, depende de las dificultades que en cierto momento tuvimos. Y creo que en la vida espiritual lo podemos aplicar. Si usted tuvo, por ejemplo, en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, malas experiencias, tal vez de maltrato, de discriminación, falta de apoyo, falta de amor, o en su matrimonio, inestabilidad, discusiones, ofensas, heridas, si seguimos en nuestras fuerzas, termina destruyéndose. Terminamos hundidos, desanimados, frustrados. Pero si usted y yo hemos llegado a Cristo, es porque Dios no solamente quiere perdonarnos, no solamente quiere limpiarnos de nuestros pecados, sino que quiere que nos vayamos renovando de día en día, en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental, nos vayamos renovando de día en día. ¿Cuánto dicen amén? Permítame orar, bájale un poquito a este. Señor, yo quiero darte gracias esta mañana por tu palabra preciosa. Gracias porque no regresa vacía. Declaramos en el nombre de Jesús que hay milagros en cada persona que la recibe, en cada matrimonio, en cada joven y señorita. Hay milagros, Dios, para no conformarnos, Señor, a lo pasado ni a lo que dice la sociedad, sino renovarnos en acuerdo a tus principios, a tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Antes de continuar, una aclaración. Parece que hubo un malentendido respecto a que estábamos haciendo a un lado a los adultos, que solamente queríamos los jóvenes, y eso no es verdad. Tal vez fue un malentendido, porque lo que más queremos es que todos, adultos, jóvenes, tercera edad, cuarta edad, primera edad, todos podamos servir a Dios en acuerdo, unidad. Y quiero animarle para que en todos los ministerios usted siempre va a ser bienvenido. Y si quiere colaborar, quiere servir, hágalo, por favor, ¿sí? Tenemos ministerio de aseo, ministerio de ujieres, ministerio de alabanza, maná del cielo, escuela dominical, conexión. Y a lo mejor tiene el llamado en su corazón, no dude en hacerlo. Amén. Y también otra recomendación es: procuremos que en los baños predomine el aseo, que no se desperdicie agua, de pronto el papel que no se bote al inodoro, etcétera. Bueno, todos ustedes saben eso, ¿verdad? Porque en sus casas es todo recto, todo bien. Esas 2 recomendaciones, ¿amén? Nadie se enoja. Entonces, cuando yo tenía unos 4 años, no más, unos 5 o 6 años, yo tuve
hepatitis, ¿no? Ya me sané, por si acaso, ya me sané. Y en el tratamiento el médico recomendó inyecciones, no sé cuántas, pero para mí eran muchísimas, una diaria. Y era un dolor ya solo escuchar que venía la enfermera. La enfermera era una prima de mi mamá, que yo la veía guapísima, linda, ¿no? Y ella me consolaba, decía, no te va a doler, no te va a doler. Y yo la quería. Después me convenció mi enfermera que mejor me duerma, le espere dormida, cosa que me ponía la inyección y ya no sentía. Y bueno, eso hice un par de veces. Me sané, pasaron los años, yo cumplí como 11 años y hubo una fiesta. Y recuerdo que mi mamá me mandó a hacer un terno con chompa y pantalón celeste, como que iba a cumplir 18 años, tenía 11. Y todo ahí bien guapo, ¿no? Bien guapo, bien elegante. Y recuerdo que la enfermera me decía, qué bonito que eres, cuando me iba a pinchar. Después entendí que era solamente por pincharme, que me decía, qué bonito que eres. Y cuando llegué a esa fiesta, fue llegando ella. Y yo emocionado porque me gustaba, era bonita, y era adulta. Y se acercó y me quedó mirando, ni siquiera se acercó, me miró y me dijo, qué feíto que te has hecho. Tú eras bonito, ahora estás feo. ¿Qué pasó? Imagínense un niño de 11 años que de pronto está ilusionado y que la enfermera a la que quería le viene y le dice, estás feo, ¿qué te pasó? Te arruinaste. Ahí me daba ganas de salir corriendo, ¿no? De salir corriendo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque experiencias como esas, que de pronto todos en su momento hemos tenido, ¿no? Quedan grabadas y pueden sumirnos a las personas en desánimo, en frustración, en sentir que soy feo, ¿no? Y claro que era verdad, pero no hacía falta que haga propaganda, ¿verdad? O por ejemplo, si no aprovechamos la oportunidad de estudiar, ¿no? No solo los jóvenes, sino también los que ya somos adultos. Si no se aprovechó la oportunidad de estudiar, de sacar un título, eso puede generar culpabilidad. El saber que yo pude ser mejor y no lo fui. O el no haber tenido un matrimonio sano y pensar que pienso en divorciarme o en separarme porque mi matrimonio no funciona, etcétera, etcétera, porque no nos comprendemos, cuando en realidad es problema de carácter de cada uno. Porque muchas veces el problema de carácter de uno puede asociarse con el otro y crear incompatibilidad y pensar en separarse, en divorciarse. Todas esas cosas son motivos que el enemigo usa para deprimirnos, para desanimarnos, para frustrarnos, para hacernos sentir que no valemos, que no podemos, que ahí nos quedemos. Y obviamente cuando llegamos a Cristo, lo primero que hace Dios, además de perdonarnos, es desafiarnos a crecer, ¿no? Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, como la esposa le decía al esposo, él le decía a ella, yo ya no tomo, ya no fumo, ya no hablo malas palabras, voy a la iglesia, ¿qué más quieres? ¿No? Y claro, en la casa era un amargado, un enojón, un resentido, que aquí no hay, ¿no? Pero él pensaba que con eso, con ya no hablar malas palabras, ya no venir a la iglesia, ya estaba todo arreglado. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque Dios está empeñado no solamente que aceptemos a Cristo, recibamos perdón, sino que Él quiere renovar nuestras vidas. Él quiere renovar nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida física. Él quiere hacerlo, porque para eso el Señor nos alcanzó. Amén. Entonces, cuando vemos que el negocio no funciona, ¿no? Que se estancó, es motivo para preguntar a Dios, Señor, ¿qué pasó?
probablemente mi actitud con los clientes no sea buena. A lo mejor la forma que estoy atendiendo o vendiendo ya no es la adecuada. Porque a veces sucede que se pone un negocio y el pensamiento del dueño es: ¿en qué tiempo voy a recuperar la inversión? Porque compré esto, esto otro. Y cuando la persona tiene esa mentalidad, ¿en qué tiempo voy a recuperar? Probablemente no va a funcionar, porque va a querer aprovecharse del cliente, etc. La mentalidad correcta, ¿cuál es? ¿De qué manera yo voy a servir? ¿De qué manera la gente cuando venga acá a comer o a comprar, etcétera, se sienta bien? Que se vaya contenta, se vaya bendecida y diga: qué bien que atienden, qué buen producto, qué buen precio. Esa tiene que ser la mentalidad nuestra. Si lo aplicamos a nuestra casa, a nuestra familia, igual, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que mi pareja se sienta contenta? O él. Si tengo que decirle algún defecto, algo, tengo que ganarme primero con amor, su confianza, su corazón, para luego decirle: mira, a lo mejor esta actitud no es buena, porque estás mirando los defectos del otro y no estás mirando los tuyos, o no estás siendo amable, etc. Esa renovación lo hace el Espíritu Santo cuando el corazón está dispuesto. Amén. Vamos a ver yo recuerdo que mis hijos trajeron un líder, yo creo que algunos se acuerdan, que vino a dar un seminario a los jóvenes. Y desde que llegó no me simpatizó, porque era muy extrovertido, se movía, hablaba, no paraba, y se hospedó para colmo en la casa. Y decía: pastor, un café, porque sin café es imposible alabar a Dios, ¿no? Y había que darle café, etc. Y luego, cuando vino al seminario, descubrí que este hombre sabía. Él venía de una iglesia en donde estaban mucho más adelante. Y entonces nos ayudó, nos apoyó, ¿no? Nos abrió un poco los ojos para mejorar, para renovar, para crecer. Y es lo que sucede cuando Dios topa esta área en nuestras vidas. Nos incomoda, topa cosas que no nos gusta, tanto en nuestro carácter como en nuestras relaciones, pero que son necesarias analizar, chequear, para poder mejorar. ¿Aló? Porque la renovación es un proceso continuo, un proceso diario, si se quiere, para mejorar, hacer nuevo, mejor nuestra forma de ser, nuestras relaciones. La renovación es restaurar, mejorar, hacer nuevo, rehacer, cambiar, renovar. Y en eso es lo que Dios está empeñado. Vamos a leer en Romanos 12:2. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es un principio bien conocido, que Dios nos habla a usted y a mí respecto a no amoldarnos, no acomodarnos, no conformarnos al sistema del mundo, al sistema social actual, a la cultura popular, a la manera de pensar que está en rebelión contra Dios, contra sus principios. Y por ahí empezamos los cristianos, porque venimos de un sistema en donde absorbe, la influencia es muy fuerte. Y hoy más que nunca vemos a través de las redes sociales, de las noticias, como por ejemplo el estado de corrupción, de coimas, de inmoralidad, de delincuencia ha penetrado en todas las esferas, al punto de pensar inconscientemente que no es legal, pero conviene, ¿no? Conviene. Entonces se escucha, por ejemplo, que profesores, aquí no hay por si acaso, que piden dinero para darle el examen, o cuando se va a una institución pública para un trámite que haya por debajo una coima, ¿no? A nivel de jueces, como vieron, ni hablar. Entonces ese es el sistema social en el que vivimos, que influye fuertemente en nosotros. Y lo primero que Dios dice en este proceso de renovarnos es que no nos amoldemos, que no nos conformemos a estas cosas que pasan,
que más bien renovemos nuestro entendimiento, que hay una transformación en nosotros renovando el entendimiento, la forma de pensar. ¿Por qué? Porque para cambiar, ¿dónde empieza el pecado? El pecado no empieza en la conducta, no. El pecado empieza en la mente. Primero pensamos, ¿no? Pensamos de pronto un deseo prohibido, algo que no está bien, etcétera, y luego se vuelve un sentimiento, un sentir, quiero hacerlo, y por último, en una acción. Entonces, ¿dónde empieza el proceso de renovación? Siempre en la mente. Es ahí donde Dios quiere que trabajemos. Por eso cuando la palabra nos desafía, por ejemplo, a perdonar, ¿no? A perdonar, aunque no nos guste porque nos ofendieron, tenemos que hacerlo porque solo al perdonar podemos experimentar que vale la pena. O cuando nos desafía el Señor a dar, aunque no quiero dar porque crecí en un ambiente en donde todo para mí, Dios me obliga, dad y se os dará. Si yo no lo hago, primero tengo que aceptar ese pensamiento aquí, por eso leo la palabra y aprendo, y luego cuando lo doy, voy experimentando que es bueno, que es agradable. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto se aplica, por ejemplo, en el amor, en la amistad, en el servicio, en las buenas actitudes. Por ahí empieza, ¿no? El dar. Entonces, y eso se llama arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambiar de pensamiento. Si íbamos pensando hacia allá, hacia lo malo, Dios quiere cuando nos arrepentimos, cambiamos de dirección, 180 grados. Por ahí empieza la renovación a través del arrepentimiento. Y de ese modo comprobamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Porque no hay cosa más linda, por ejemplo, que nos humillemos y pidamos perdón, por ejemplo, en nuestra familia. Si ofendimos a alguien, ha visto los encuentros, hoy noche vienen los jóvenes y probablemente van a pedir perdón públicamente, porque eso trae sanidad al alma, al corazón, no solo del que pide, sino también del otro. Hay restauración. Y ahí comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Dios nos manda a honrar a las personas, ¿no? Tal vez piense por un instante, ¿quién le cae mal? No lo diga. Piense por un instante, ¿quién le cae mal? ¿Su jefe? ¿Su mujer? ¿Su líder? ¿Yo? ¿El pastor? Porque somos de carne y hueso. Y de pronto hay personas que nos caen mal. Y queremos cambiar. O sea, a veces nos preguntamos, ay, es que yo cuando veo me enfermo. Cuando viene o cuando saludo, ay, me molesta. Porque es algo que siente. Yo tenía un amigo que cuando se encontraba con el que le ofendió, por decir en la calle o por ahí, se le aflojaba el estómago, ¿no? De las iras, del coraje, se le aflojaba, buscaba un baño, de las iras que tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya tenía ese sentimiento. ¿Qué hago para que eso cambie? Primero tengo que cambiar mi forma de pensar. Y por ejemplo, yo debo pensar, la Biblia dice que debo honrar a los que, como dice Dios, yo honro a los que me honran. El mismo principio es entre nosotros. Estamos llamados a honrar. ¿Qué es honrar? Es validar, apreciar, ¿no? Respetar. Eso es honrar. Y por ejemplo, si su jefe es difícil, ¿no? Difícil, que en lugar de hablar, decir buenos días, ladra y dice, ¿no? No importa que le caiga mal, decidimos delante de Dios, Señor, yo quiero honrar a esta persona. Tal vez en su casa sufrió, en la infancia le humillaron, le lastimaron. Tal vez, y yo quiero comprenderle y lo quiero honrar. Entonces le voy a respetar, no voy a hablar mal detrás de él. Voy a contener mis labios, voy a cerrarlos para hablar bien, porque le quiero honrar. ¿Aló? O en el caso de la familia, hay hijos que nos sacan de casillas, etcétera, y dicen, no puedo contigo. Ya. Pero si nos pasa eso, tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Que tu amor, como vimos hace 3 semanas, que tu amor abunde en mí. Dame amor para esta persona, para este hijo. Dame amor. Y Dios va a darnos ese amor y va a cambiar nuestra forma de pensar y vamos a poder cambiar nuestra conducta. Amén. Es lo que Dios
nos manda en su palabra. Y eso empieza siempre por el arrepentimiento. Mira lo que dice en Efesios 4:23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la NTV dice, en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando nos arrepentimos, obviamente vamos delante de Dios y decimos, Señor, yo sé que no estoy bien, porque a esta persona que me cae mal estoy tratando mal, porque con este compañero o con este hijo, etcétera, estoy siendo áspero. Perdóname y cámbiame. ¿Dónde empieza? En el arrepentimiento. Y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo dice que renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Alguien diga amén. Entonces, esa es la parte clave para ser renovados. Un pastor contaba que había un jarrón muy valioso, muy fino, lindo, de boca estrecha, ¿no?, que tenían en la oficina. Y fue un padre de familia a visitarle con su hijo pequeño. Y mientras conversaba con el pastor, el hijo metió la mano en el jarrón, ¿no? Metió la mano y no la pudo sacar. Entonces luchaba hasta que se dio cuenta, ¿qué pasó? No puedo sacar la mano. A ver, cogieron el jarrón, saca la mano, no podía. Entonces el papá ya medio, queriendo darse por vencido, le dice, mijito, mírame, extiende tus dedos así y saca la mano lentamente. Y el hijo le queda y dice, no, porque si hago eso se cae el chocolate. Adentro había chocolates. Y el hijo agarró y no quería soltar. Y sabe, yo leía esto y asociaba que ocurre algo similar con nosotros. Porque piensen esto. Todos o la mayoría hemos tenido un encuentro con Jesús. El Señor se cruzó en su camino y en el mío un día. ¿Aló? Y ese día fue bonito porque ese día recibimos perdón, experimentamos a Dios, nuestra vida empezó a cambiar, se creó una necesidad dentro de nosotros, ¿verdad? Ahora, suele ocurrir, yo creo que ustedes no, que nos podemos conformar con eso. Ya conocemos al Señor, vengo a la iglesia el domingo, canto, ya sé la Biblia, pero de lunes a sábado vuelvo a ser el de antes. Vuelvo a renegarme, vuelvo a criticar, vuelvo a quejarme, vuelvo a exigir que hagan como yo quiero, etcétera, etcétera. En la casa me tienen miedo. ¿Por qué? Porque aunque he sido perdonado y el Señor me ha dado salvación, no he sido renovado. Me he quedado estancado. ¿Por qué? Porque no queremos soltar, al igual que ese niño, muchas veces no queremos soltar el orgullo, por ejemplo. No queremos reconocer que somos perfeccionistas, que exigimos más de lo correcto, de lo normal, que guardamos resentimiento, envidia, celos, inmoralidades, pornografía, etcétera. Cuando no queremos soltar eso, cuando no queremos reconocer, nos estancamos. Y ahí lo que Dios quiere es que primero reconozcamos y confesemos, para que no solamente seamos perdonados, sino que podamos ser libres de esos vicios, de esas debilidades que no nos van a dejar crecer. Es lo que dicen en el libro de Tito, capítulo 3, el verso 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La mayor parte de estos dos versos, ¿no?, nos habla de la obra de Jesús, ¿no?, en cuanto a que nos perdonó, lo que dije hace un rato, porque dice que, leyendo el capítulo más arriba, dice que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado. O sea, una lástima. Y Dios se cruzó en su camino, nos perdonó, nos limpió. Y luego a través del bautismo y la palabra nos lavó. ¿Pero qué falta? La renovación en el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer cada día
en nuestras vidas. Por ejemplo, en lo espiritual. ¿A cuánto les gustan las películas? Uy, puros santos aquí. Sí. Las películas de amor romántico. Mujeres ya. A mí me gustan las películas históricas, ¿no? De biografías. Y sobre todo me gusta cuando al final la pareja se reconcilia o se vuelve a encontrar. Él estuvo en la guerra, ella estuvo escondida y de pronto él regresa y ella ya se estaba yendo en el barco, se iba a subir y regresa y se abrazan y triunfó el amor, ¿no? Triunfó el amor, la justicia. ¿A cuánto les gusta eso? No han venido. Yo creo que a todos nos gusta, sobre todo por esa sensación de alegría, de contentamiento, de que las cosas al final se arreglaron, fue bueno. Pero yo pensaba en esto y decía, el único que pueden llenar, no con algo momentáneo, pasajero, es Dios, nuestros corazones. Entonces, esa renovación apunta en lo espiritual a que lleguemos a amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestros recursos, que lleguemos a amar a Dios como lo primero, como lo más importante. Porque ¿quién va a llenar el vacío de su alma, de su corazón? Dios. ¿Quién le va a poner propósito eterno a su vida? Dios. ¿Quién va a consolarle? ¿Quién le va a levantar? Dios, porque todo el resto se acaba. Los hijos se van, algún rato la pareja fallece el uno, y si confiamos solamente en lo terrenal, en nuestras fuerzas, eso nos va a defraudar y llegar al final del camino vacíos. El único que llena realmente, y lo que hace el Espíritu Santo, es llenarnos del amor de Dios, hacer a usted y a mí, hombres y mujeres, que damos a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Y esa renovación, como digo, es cada día. Porque situaciones, por ejemplo, estuvimos en un sepelio muy triste. Murió una señora joven y el dolor de la partida, de la ausencia de ella en su madre, en su hermana, en su esposo, muy, muy grave, muy grande. Y llegamos, en medio de la pena, pudimos abrazar, orar, buscar consuelo, aunque es difícil, pero sobre todo buscar que el Espíritu Santo consuele el corazón de ellos, ¿no? Consuele. Y por ese lado nos dio alegría, porque la mayoría son cristianos, y con lágrimas y todo, por fe, se despidieron de los restos mortales, se abrazaron, creyendo que al partir se van a reunir con ella. ¿Por qué lo saben? Porque Dios ha puesto eso en su corazón. Cuando somos renovados espiritualmente, adquirimos una esperanza que no termina, una esperanza que no falla. Y es que el Señor nos ama, el Señor cuida de usted y de mí, el Señor nos guía. Y Él quiere que usted y yo lleguemos hasta el final en victoria. Amén. Amén. La renovación también es en el alma, para poder amar, perdonar, ser amados, perdonados, lo cual no podemos hacer solos. Mire, ya salimos de una, ya perdonamos a fulano porque nos hirió, etcétera. Después de un tiempo aparece otra persona que nos hiere, u otra persona que nosotros lastimamos, ofendemos. ¿Cuál es la salida? Ser renovados en el alma. ¿Para qué? Para aprender a amar, a perdonar y no guardar el resentimiento, el rencor. Yo le animo que usted siempre estemos examinándonos qué hay en nuestro corazón, porque por fuera no se ve, pero por dentro a veces guardamos resentimientos escondidos, porque pensamos que yo fui la víctima, me hicieron injusticia y nadie se compadeció, y probablemente no sea cierto, o sea cierto, pero Dios nos manda perdonar para que seamos perdonados. ¿Aló? Entonces eso es algo diario. Entre esposos no faltan desacuerdos, no faltan motivos de enojo. ¿Qué es lo que predomina ahí? Perdonarnos y amarnos. Amén. En lo intelectual o en lo mental, Dios quiere también que nos renovemos, por ejemplo, leyendo, estudiando, aprendiendo, desarrollando talentos. Dios quiere que nos renovemos.
Él es fiel y verdadero. Cuando yo estuve, me da vergüenza contarle, pero la meta era ser ingeniero. Estuve en la Politécnica, estuve como en quinto semestre, y por la mala vida que llevaba, una vida desordenada, vacía, vergonzosa, no pude. Y cuando tuve que salir de la universidad, estaba lleno de vergüenza, de dolor, y la única idea era huir. ¿A dónde? Al Coca. Y cuando llegué acá, las cosas fueron peores, hasta que el Señor me encontró y mi vida empezó a cambiar. Sin embargo, yo he tenido pesadillas, ¿no? De cuando en cuando. Hace poco tuve una pesadilla y le contaba, me desperté asustado, le decía, sentía que me perseguían. ¿Por qué? Me decía, me querían llevar a la Politécnica otra vez, me querían llevar a estudiar. Decía, tú no puedes irte, tú tienes que acabar. Y yo corría y no podía. Hasta que me desperté y dije, es un sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Por distintas causas, lamentablemente, algunos no pudieron terminar su carrera, no pudieron estudiar. Sin embargo, ahora en Cristo, el Señor es tan bueno que nos permite, aunque no tengamos un título profesional, que es importante, obviamente, sí podemos autoeducarnos, sí podemos autocapacitarnos, sí podemos desarrollar los talentos, habilidades que Dios le ha dado. Eso significa que no debemos conformarnos con que yo no pude estudiar, etcétera. No, mientras tenga vida y salud, sigamos, lea libros, aprendamos, desarrollemos talentos, emprendamos. Amén, amén, amén. Te están hablando, dígale. En lo físico, muchos hemos traído o llegamos, por ejemplo, a Cristo con malos hábitos, ¿no? Una pareja me contaba que ella se separó del marido porque él no se bañaba. Se bañaba cada 8 días, ¿no? Entonces él decía, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Decía, porque me asfixias. Y de verdad se separaron. Entonces la renovación también abarca lo físico, ¿no? De buenos hábitos de aseo, de alimentación, de hacer ejercicio, de desarrollar talentos, como decía. Amén. De controlar el estrés, de no dejarse ahogar por el desánimo, por el estrés, por las malas noticias. Dormir bien. ¿A qué hora se acuesta usted? 11, 12, 3 de la mañana. ¿Qué hace? Familia, entonces tengamos presente. Le voy a dar 2 tips o 2 formas que la Biblia enseña para que la renovación sea efectiva. En el libro de Romanos, capítulo 10, 12 y 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el griego, invocar significa clamar o llamar en voz alta a una persona por su nombre. Eso es invocar, ¿no? Es clamar o llamar en voz alta a una persona por su nombre. Si queremos renovarnos cada día, el invocar, el clamar a Dios tiene que ser parte de nuestras vidas. Fíjese lo que dice en Romanos aquí en el verso 10. En el verso 10 dice que está tapado ese. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, hicimos esto. Creímos en el corazón, ¿no? Y confesamos con la boca y sucedió el nuevo nacimiento. ¿Cuántos recuerdan eso? Parece tan simple, ¿sabe? Hay gente, hay personas que no creen. ¿Cómo puede ser tan simple? Que solo por creer y hacer una oración ya. El punto está en el corazón. ¿Recuerda el ladrón que estaba al lado del Señor? Toda la vida robando, mintiendo, trampeando, asaltando, toda la vida. Y cuando estuvo en sus últimos momentos, cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y ese día, en ese momento, recibió perdón, recibió salvación. ¿Qué hizo? Invocó, clamó. Porque recuerda que las cruces estaban separadas, ¿no? Yo me imagino que él gritó,
acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y el Señor le perdonó, le salvó. Es lo mismo con nosotros. ¿Qué pasa cuando un hijo grita, mamá, 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 un perro, un perro? La mamá sale, invocó, es algo parecido. Un día yo estaba en la casa comiendo y en la noche mi esposa tenía una reunión con sus discípulas arriba y de pronto una llamada de mi esposa de arriba. Digo, qué raro. Y cuando cojo el celular me dice, Rami, ven, 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 ven. Digo, Dios mío. Ese es el tono de voz cuando ella ve una culebra, un gusano, un ratón. Dije, es un ratón algo. Así que dejé el plato y corrí, subí. Cuando llego, sus mujeres, sus discípulos, todas se me ríen. Jaja, miren cómo ha sabido obedecer. Recuerde, qué poderoso es clamar al Señor cuando estamos hambrientos o sedientos espiritualmente. Yo creo que todos lo hemos experimentado y hágalo. Hay momentos en los cuales estamos tristes porque hemos pecado, hemos fallado, hemos ofendido a alguien. Y a veces pensamos, ¿qué hay que hacer? Hay que ir al cuarto y decirle, Señor, no valgo, mira, perdóname. Hice esta tontera, cometí este error, Señor. Cuando invocamos de corazón, Dios obra en nuestras vidas. Aló, aló, aló. Dios obra en nuestras vidas, Dios hace el milagro. Ese punto yo creo que es vital. Si usted quiere ser renovado día a día, recuerden, no duden en invocar a Dios. Invóquele. Señor, ya no aguanto a mi marido, dicen las mujeres. Ya no lo aguanto, cámbialo, haz algo, cámbialo, llévatelo, o si no te lo envío, pero haz, Señor. Dios escucha el clamor del corazón. Dios obra, aunque a veces no nos demos cuenta, pero Él obra. Lo segundo, en Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No tendría sentido leer la palabra por leerla. No tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido la palabra? Porque la palabra se va quedando en nuestro corazón, se va quedando en nuestra mente y se va volviendo parte de nuestro diario vivir. De modo que cuando oramos, cuando hacemos algo, declaramos la palabra. Y cuando declaramos la palabra en medio de nuestra oración, suceden milagros. Porque es fácil acomodarse, por ejemplo, ora para comer. Señor, gracias por este arroz con huevo, gracias, Señor, amén. O Señor, voy a dormir, que tú me cuides hasta mañana. Es fácil caer en esa rutina, en esa superficialidad. ¿Qué es lo que Dios manda? Como dice aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Dios habla a través de la Biblia a su corazón y al mío son las que nos dan vida cuando las declaramos. ¿Aló? Y por ejemplo decimos, tu palabra dice, Señor, que todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra y todo aquel que llama tú le abres. Yo he orado muchas veces eso. Señor, tú dices en tu palabra, mira, dices esto, ¿no? En Mateo 7:8. Y es como comprometer a Dios, porque es su palabra. Amén. Yo he escuchado testimonios, y creo que usted ha tenido, de personas que, por ejemplo, hemos ido en la calle y han sufrido un accidente y han caído en la calle como muertos, ¿no? Julián me contaba el otro día que se bajó de la moto y fue a orar y parecía que estaba muerto, pero poco a poco despertó, porque declaró la palabra. Señor, tu palabra dice que por tus llagas hay sanidad. El otro día, hace un par de meses, yo o más, iba a jugar básquet. Iba despacio en el carro, tipo 6:30 de la noche. Iba por la principal y de una transversal sale una bicicleta a toda velocidad y se pega contra mi carro. ¡Pum! Y el hombre quedó tirado en el suelo, la bicicleta por allá, yo a un lado. Y antes de bajar me dije, Señor Jesús, Dios bendito, cuida a este hombre, Padre. Y me bajé, estaba como muerto. Me bajé, me acerqué. Señor, yo declaro, Padre, tu sanidad por tus llagas, por tus heridas, Dios bendito. Imagínense cómo se ora cuando está ahí.
Y cuando terminé de orar, abrió los ojos y me dio la mano y dijo: pastor. Y le di la mano: mis lentes. Le digo: oye, ¿no viste el pare? ¿Por qué vienes a esa velocidad? Mis lentes. Claro, estaba sin lentes, no veía. Y se paró y salió Cristian, que estaba por ahí, y seguí orando. Digo: a ver, ¿cómo estás? Camina. Y le dolía, se golpeó durísimo y empezó a moverse. Y yo seguí orando: Señor, fortalécelo, sánalo, Dios, en el nombre de Jesús. Y empezó a caminar empezó a caminar. Le dije: vamos al hospital, No, ya estoy bien, estoy yendo a la nocturna, estoy yendo al colegio. Mis lentes. Buscando por ahí los lentes, eran unos ¿cómo se dice? Fondo de botella. Habían caído sobre el capó del carro, así, habían volado y cayeron ahí, perfecto. Ni los lentes se rompieron. Cuando lo encuentro, se pone y dice: ahora sí veo. Digo: claro, por eso te pasaste, le digo, el pare. Y bueno, nos despedimos. Le di algo de dinero, digo, para que te compres. Salieron vecinas que se compren medicina, algo, etcétera. Y nos despedimos. Yo le daba gracias a Dios porque yo supe que esa oración cuidó a este hombre. Y al domingo que vine a la reunión, no le exagero, terminé la reunión, salgo y viene un hombre y me abraza. Yo le abrazo más fuerte. Ay, pastor, no, yo fui el que le chocó, dice. Entonces aguanta, le dije. Póngase de pie, por favor. Recuerde, la renovación en todas las áreas, no solo aquí en la iglesia, sino afuera, es para todos. El ejemplo que le ponía al comienzo, aunque Batistuta no es cristiano, pero él renovó su mente porque tenía todo en contra y eso le permitió surgir. Mucho más nosotros, tener en el corazón que Dios me ha perdonado, soy salvo por la sangre de Jesús. Eso es bueno, muy bueno. Pero no quedarse ahí. Saber que junto con eso Dios está empeñado en que usted y yo, su vida y la mía, se esté renovando en lo espiritual, en lo intelectual, en lo emocional, sentimental, en lo físico. Debemos tener ese desafío de irnos renovando. Y el primer punto es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de pensamiento. Si hemos estado pensando mal, guardando resentimientos, enojos, hay que terminar con eso. Hay que caminar en perdón. Hay que perdonar. Hay que perdonarnos a nosotros mismos. La palabra dice que somos especial tesoro para el Señor cuando nos convertimos a Cristo. Eso dice en Malaquías 3:17. Somos especial tesoro para Dios. Si de niño le dijeron: tú no vales, tú no sirves, etcétera, etcétera, eso desechamos y decidimos tomar lo que Dios dice en nuestras vidas. Probablemente no se dé en un instante, que de aquí a un mes ya todo. No, es un proceso que dura toda la vida. Pero si perseveramos caminando con Dios, vamos a ir viendo cómo Dios lo va haciendo, el Espíritu Santo lo va haciendo. Y como digo, empieza por la forma de pensar. El sistema en el que vivimos es absorbente y es fácil terminar cayendo en eso. Cuando en la empresa hay una oportunidad de un soborno, de hacer algo chueco, estamos tentados. Es ahí donde Dios quiere que no nos amoldemos a la forma de pensar del sistema social. Que por los compañeros dicen: vamos a fumar o vamos a esto, no lo hagamos si somos jóvenes cristianos, señoritas. Como decía Josué en una prédica, si un amigo o un hombre respeta a la señorita y no se acuesta con ella, ese hombre se va a portar súper bien. Pero una vez que logra acostarse, menosprecia a esa mujer, a esa señorita. Entonces no nos amoldemos al sistema, por más que nos digan antiguos, atrasados, no importa. Y lo segundo o lo siguiente es: invoquemos el nombre del Señor. Cada vez que estemos en angustia, en necesidad, en problemas, de verdad queremos cambiar, invoquemos: Señor, auxilio, ayúdame, Dios bendito, no me dejes así.
No me dejes resentido, no me dejes enojado. Señor, cámbiame. Señor, me cuesta abrazar o me cuesta expresar amor. Ayúdame. Cuando invocamos, Dios va a ver la sinceridad nuestra y la insistencia y lo va a hacer. Y por último, la palabra que usted recibe aquí, la que lee en su casa, la que medita, tratemos de guardarla en el corazón, para que cuando estemos orando en necesidad, la declaremos, porque esa palabra tiene poder, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, y obra milagros y maravillas en sus hijos e hijas. Amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya.